Por su parte, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, señaló que algunos policías, dijo, aportaron al golpe de Estado. Dijo que en ese orden ha presentado una denuncia a través del viceministro de Descolonización, ha presentado una denuncia, dijo, contra 26 funcionarios policiales a quienes acusa de cometer faltas graves o disciplinarias durante el motín de noviembre del 2019. Policías aportaron pues al golpe de Estado, ¿no? Han roto el orden constitucional de la Constitución Política del Estado. No podemos repetir. Ahí están ustedes mismos son testigos de las fotos, de las imágenes que ha pasado con las mujeres bolivianas en nuestro país. No es necesario repetir, ahí están las imágenes, podemos revisar uno por uno, cada uno tiene, entonces no es necesario que los pueda repetir. Por esos delitos, las personas que han cometido estos delitos deberán ser juzgados en nuestro país y deberán ser castigados según a las normas que tenemos en nuestro país. Lo dejaron, se miraron, cuando hay un insulto, cuando están agrediendo, la policía que pone orden, protege, y eso no ha cumplido. Muchos de los policías, no serán todos, la institución, ahí está la institución, son las personas que estaban en ese momento. Además, las imágenes de las policías, ¿quiénes participaron? Ahí están las imágenes, hermanos, en las redes sociales, en los periódicos, no es necesario nombrarlas, entonces, por lo cual yo creo que nunca más debe suceder con las mujeres indígenas ni con las mujeres que sean de la ciudad.